Bien ahí, chicos. ¿Sí sabes? Vale, ya. Son clases en realidad bastante cortas, ya podríamos hacer las dos en una hora con tranquilidad. Son como 50 ya. Entonces vamos a ver anatomía cervical anterior y anatomía cervical posterior, entiendo, ¿cierto? Cierto. Ya. ¿Cómo? Bueno, ustedes saben que toda esta cuestión depende mucho de la organización que nosotros podamos tener. Entonces, o sea, anatomía muscular, ya que es lo que tenemos que revisar ahora. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Nosotros tenemos la posibilidad esto de diferenciarlo, ahora que estamos en anterior, de verlo en 6 grupos, ¿ya? O subgrupos. Los primeros son los músculos faciales, que son obviamente de la mímica o la expresión. Los músculos de la masticación, que vimos que, ¿se acuerdan cuáles eran? ¿Han estudiado un poquito? Que eran los pterigoides, medial lateral, y el macétero y el temporal, ¿ya? Los músculos yoides y laringeos, que son los que contienen la mayoría de las estructuras nerviosas, vasculares del cuello. Los músculos propios de la lengua, los faringeos del velo palatino que están más arriba, y los músculos del bulbo ocular que son los de la órbita. ¿Ya? Ahora, si tú lo ves de profundidad a superficie, esto lo puedes ver así. Los grupos musculares profundos medio de los músculos del cuello, ¿cierto? Que son los que están cerca de las vértebras, ¿ya? Denominados también músculos prevertebrales. Entre estos músculos, ¿qué vas a encontrar? El músculo largo del cuello, el recto anterior menor de la cabeza y el músculo recto anterior mayor de la cabeza, que son estos que están acá, ¿ya? Si se dan cuenta, estamos pegados a la cara anterior de las vértebras. Por supuesto, son músculos que tienen su símil en la zona contralateral. Entonces, el músculo que vas a encontrar es más corto, este acá está más corto y posterior, es el músculo recto anterior mayor de la cabeza, un poquito más largo y hacia anterior, teniendo una, dos, tres, cuatro inserciones hacia distal, es el músculo largo de la cabeza, ¿cierto? Y atrás vas a encontrar el músculo, el largo de la cabeza está un poquito atrás, ¿ya? Y el músculo largo del cuello, que es este que está acá abajo, ¿ya? El origen de la inserción, inervación y todo eso está en esta tabla y obviamente la acción principal es la flexión y rotación del cuello. Estos son músculos agonistas, pero de los músculos que hay, el principal músculo de la rotación y la flexión de la cabeza es el esternocleidomastoideo. Si nosotros vemos acá arriba, ahora es una cara anterior en una imagen un poco más clarita, vamos a ver el músculo recto anterior de la cabeza, dan cuenta que es más corto y está por allá por profundo. Después tengo el músculo recto anterior mayor de la cabeza que está más superficial anterior y más abajo, ¿ya? Que es un músculo de menor volumen, un poco más plano y largo, es el músculo largo del cuello, ¿ya? Las inserciones ustedes ya las vieron en la diapositiva anterior, entonces solamente para que los vean con imagen un poco más realista. Eh, ¿Qué pasa con esto? Bueno, una de las cosas que a mí me importa es que las fibras del músculo recto anterior mayor de la cabeza, que obviamente son fibras tendinosas cortas, y que quiero que tengan esta idea, que es que la cara inferior de la apófisis facilar occipital, esto lo voy a leer textual para que no se les olvide, por delante del agujero occipital más concretamente la fosa glandular que presenta la apófisis facilar delante de la inserción del recto anterior. Esto quiere decir que el músculo es más superficial que el músculo recto anterior menor, ¿ya? Y en su consideración un poco más largo. Significa que sobrepasa, ¿ya? ¿Ven esta estructura que está acá? ¿Qué les parece? Estas son todas vértebras. ¿Qué vértebra sería esta? Chicos, despierten, por favor. Atlas. Etcétera. ¿Ya? En general, el atlas es más alto, hija. El atlas está acá arriba.
¿Cuál sería esto? El primero es el Atlas. ¿Cuál es el segundo? La zona Oh, no vertebral. podía activar mi micrófono. El Axis. axis. Ahora sí. Axis. Sí, del cuerpo sobresale un diente, así que es el axis. Mm. Excelente. Ya. El segundo grupo muscular es el profundo lateral. Ya estamos en la parte anterior del profundo lateral. Y aquí vamos a encontrar los famosos músculos escalenos. ¿Ya? Pero los músculos escalenos, que tienes tres por lado, tienen los músculos intertransversos del cuello, el músculo recto lateral de la cabeza, todo el recto anterior, y el músculo largo de la cabeza. Mira, ejemplo. ¿Qué músculo tenemos acá? ¿Cómo se llama este que está acá? Que es el más prominente. Esternocleidomastoideo. Excelente. Es el músculo más superficial. Es el músculo de referencia, no sé, los triángulos. ¿Se acuerdan del triángulo anterior y el triángulo posterior? Sí, profe. Sí, Ya. Entonces, en el triángulo anterior, miren, acá se ven súper claritos todos los músculos que vamos a tener anterior. En el triángulo posterior vamos a ver estos que son un poco más profundos. Acá vamos a ver músculos que están en estricto rigor en la porción lateral, pero en el triángulo posterior del cuello, y esos corresponden a los tres escalenos. El escaleno anterior, el medio y el posterior. ¿Ok? Bien. Acá yo les puse el origen, la inserción y todas las funciones, ya para que en realidad lo conozcan. A mí me interesa que sepan la inserción, la función, que es más bien la rotación de la cabeza y la flexión lateral, ya que son agonistas en realidad, porque acuérdense que del músculo que tiene mayor actividad en ese sentido es el esternocleido, y que su ubicación corresponde al triángulo posterior de la cabeza. Para refrescarnos un poco, el triángulo anterior corresponde de sus lados, corresponde al borde inferior de la mandíbula, el borde anterior del esternocleido y la línea media que pasa por el cuello. Y el triángulo posterior es el borde posterior del esternocleido, el borde superior de la clavícula y el borde anterior del trapecio. ¿Ya? Después vas a encontrar los músculos. Acuérdense de los músculos que vimos que estaban por anterior en el plano profundo, porque estaban en el plano medio. Los que estaban en el plano profundo eran músculos que ayudan a fletar la cabeza hacia adelante, ¿sí? Y le dan sostén. Los músculos que estamos viendo ahora que son del plano medio, que están los escalenos, los intertransversos, etcétera, el músculo largo de la cabeza, tiene la función de flectar la cabeza pero hacia el lado, ¿ya? Y inclinarla levemente. Recuerden que la cabeza es el foco por donde nosotros recibimos estimulación visual y auditiva. Son músculos que nos dan un poco más de sensibilidad para poder reconocer esos estímulos. Entonces, estos músculos, en estricto rigor, la función de ellos nos hacía tener un poco más de precisión para poder captar algún estímulo lumínico por distancia, ¿ya? O algún estímulo, digamos, no solamente visual, sino también auditivo. Entonces nos ayudaba a posicionar las orejas. Eran músculos que probablemente ahora no tengan tanta función, ¿ya? Pero tenían una función más bien como, no, tampoco se les considera vestigiales, ¿ah? O sea, son músculos que se espera que se mantengan, pero no se consideran vestigiales. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener? El primero que tengo arriba es el recto lateral de la cabeza, y es corto, ¿se acuerdan? Cortito, igual que el recto más agudo. Ese que estaba acá atrás, ese, está cubierto por este vientre más grande. Ahora estamos por anterior, recuerden, no estamos en la parte de atrás del cuello, estamos por anterior, pero la parte más profunda. Vamos a encontrar el recto lateral de la cabeza. Después vamos a encontrar los intertransversos, que son los que nos ayudan a fletar la cabeza hacia los lados, ¿ya? Y después vamos a tener el músculo largo de la cabeza. Acá vamos a tener los escalenos, ¿ah? Bueno, anterior y posterior. Vamos a tener el músculo largo de la cabeza. El largo de la cabeza en realidad también tiene su origen acá arriba, ¿cierto? El túrculo anterior de la apófisis transverso, la tercera, sexta vértebra cervical, ¿ya? La inervación de esto también corresponde a nervios espinales, ¿ya? Y la acción es flexionar o flectar la columna y la articulación atlánto-occipital, o sea, doblar la cabeza levemente hacia el lado y hacia adelante. Después, nosotros vamos a encontrar el tercer grupo, que son los grupos infraoídeos, ¿ya? Que son de la región anterior del cuello. ¿Cuáles son los músculos infraoídeos? También se les conoce como músculos pretraqueales o músculos pretiroideos, ¿ya? Son los músculos más superficiales del cuerpo muscular profundo, lateral de los músculos del cuello, ¿cierto? Y se ubican en la línea media, la cara anterior. Vamos a verlo ahora.
¿Cuáles son de los superficiales? Tenemos al músculo tiroideo, tenemos al músculo esternotiroideo, ¿ya? Y de los profundos, y de los profundos tenemos al músculo esternocleidoioideo o esternoioideo, ¿cierto? Y el músculo homoioideo. Por lo tanto, ¿cuáles son los músculos o sea, los músculos, efectivamente, los músculos pretiroideos, o también conocidos como músculos infraioideos? Tenemos todos infraioideos porque todos tienen inserción acá arriba. Si se dan cuenta, todos tienen como margen superior el borde inferior del hueso yoides, ¿ya? Está justo en esta parte. Y desde ahí arriba hasta abajo empiezan todos los músculos, por eso se les denomina músculos infraioideos, ¿ya? Teniendo entonces músculos superficiales y músculos profundos. Tenemos estos cuatro para no olvidar: el tiroideo, el esternotiroideo, el esternocleidoioideo y el músculo homoioideo. ¿De acuerdo? Bien. Eh, lo que hacen estos músculos en realidad es aumentar el tono y el volumen de la laringe para poder hacer la deglución. Porque este sostén lo que está haciendo es ser agonista de los músculos que están en el piso de la boca carrillar mediante la activación del hueso yoides, ¿ya? Junto con eso elevan también la laringe, por eso tienen inervaciones a través del hipogloso, ¿ya? Y deprimir el hueso yoides, por supuesto. Entonces son músculos que en cierta forma son agonistas de la deglución, ¿ya? Otra vez, se dan cuenta todos los músculos homoyoides, todo lo que estamos viendo son los infrayoides, tienen funciones para deprimir el hueso yoides y la fase cervical media, que las vamos a ver a continuación. Permiso, me voy a tomar un casito. Después tenemos a los músculos que están por sobre el hueso yoides. A esos músculos los vamos a denominar suprayoideos, ¿ya? ¿Qué músculos son esos? Obviamente los suprayoides forman parte del piso de la boca, ¿ya? O sea, los infrayoideos a través del hueso yoides eran agonistas de la acción de estos músculos para hacer la dilución. Los músculos suprayoideos son los que forman el piso de la boca, están sobre el hueso yoide, ya ahí tienen tres planos: el profundo, que se constituye a través del músculo genioideo, uno medio donde se encuentra el músculo miloyoideo, y el superficial donde está el músculo digástrico y el músculo estiloyoideo. Bien. De superficial a profundo. De superficial entonces tenemos el músculo digástrico, donde tenía este pivoto polea, ¿se acuerdan? Por eso tiene dos vientres, uno anterior y uno posterior. Eso se llama digástrico. Después tenemos el músculo estiloyoideo, que está por una porción más posterior. En la porción media vamos a encontrar en la zona central, ¿cierto?, al músculo miloyoideo. Recuerden que todos están por sobre el hueso yoides. Y después en el plano profundo vamos a encontrar el músculo genioideo, ya que está incluso más superficial al músculo miloyoideo. De todos estos, bueno, les puse también el origen, la irrigación y la inervación. Quiero que se los aprendan bien. Quiero destacar el músculo yogloso, la inserción obviamente es desde el hueso yoides, desde arriba hasta fijarse la cara lateral de la lengua. ¿Cuál es la idea? Es deprimir y retraer la lengua haciendo que el dorso de la lengua se vuelva más convexo. Eso también ayuda a que el bolo alimenticio caiga. Que les puso un poco de matete ya para que lo repasen. La vascularización de estos son en general ramas ascendentes y descendentes de la arteria iliaca y son también de ramas alveolares, ya inferiores. Tienen a ser un poco descendentes, por eso es que ayudan a la irrigación, ¿ya? Tienden a compartirlas bastante, ¿ya? Del plano superficial vamos a encontrar el músculo estiloideo, ya cuya inserción obviamente es el proceso estiloides, y obviamente si empieza el proceso estiloides va a llegar hasta el músculo yoideo, y bien plano intermedio relacionado con el músculo digástrico. La vasculatura tiene que ver con las arterias procedentes de la arteria auricular posterior y el tercio medio con la carótida externa. Y la inervación es en general a través del nervio facial, ¿ya? Y la elevación y retracción del labio provoca el alargamiento del suelo de la boca. Acá tenemos una visión un poco más profunda. Y acá, ¿qué vamos a encontrar? Este hueso que está acá es el hueso ioides en su borde superior. Vamos a entrar al músculo genioideo, ¿ya? Que tiene, ahí está la prominencia, ¿cierto? Que es la espina superior, origen del músculo genioglosio que está más abajo.
vamos a encontrar glándulas salivales y acá vamos a encontrar el músculo mileyoideo. Estos son músculos del piso de la boca, ¿ya? Y después más atrás vamos a encontrar el músculo hiogloso. En una visión posterior nosotros vamos a encontrar el vientre posterior del músculo digástrico, por adelante el músculo estiloioideo con sus dos tendones, ¿ya? Originándose en el proceso estiloides e insertando en el borde superior y lateral del hueso hioides. Y por anterior vamos a mostrar después el músculo digástrico, ¿ya? Con su vientre anterior. Y finalmente encontramos este músculo grande, que es el más prominente que todos podemos palpar, que es el músculo esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, en su nombre, indica que tiene tres inserciones. Demos un segundo, chicos, por favor. Ya, sigamos. Bueno, obviamente uno de los músculos más importantes, ¿cierto?, de la región anterior del cuello, son obviamente un músculo de una ubicación anterolateral, prominente, palpable, superficial. Tiene su origen en el proceso mastoides, una inserción en el esternón por adelante, por anterior, y en su proceso superficial, en la clavícula, ¿cierto? Esternocleido, y las dos se juntan, ¿cierto? Hasta llegar al proceso mastoide. Por lo tanto, es un músculo que no solamente ayuda a fletar la cabeza, sino también a rotarla. Y del músculo más superficial, nosotros vamos a encontrarnos con el platisma, ¿ya? El platisma es un músculo bastante superficial, delgado, sus fibras tienen una orientación que son de superior a inferior y son atravesados por la vena yugular externa, que la tenemos acá arriba. Ya tiene una pequeña sección y ahí posteriormente lo penetra, ¿cierto?, en el borde superior de la clavícula. El platisma es el músculo que eh, más destacable, ya es dominante. Este músculo en las personas más delgadas se nota bastante, son varios tendones cuando se contrae. Y eso es con región anterior del cuello. La región anterior del cuello, la idea es que reconozcan los triángulos, reconozcan el origen en la inserción sobre todo. A mí me interesa harto que conozcan los planos profundos y maybe superficiales de la región anterior, sepan cuáles son los músculos infrayoideos y suprayoideos, ¿ya? Y me digan en rigor cómo es la conformación del piso de la boca. Con eso yo creo que quedó bastante bien. ¿Dudas con eso? Chicos, despierten. Profe, a mí me puede explicar una diapositiva que no entendí muy bien. ¿Cuál? A ver, ay, esa. Esta. No, sepas. Donde salían los músculos, los dibujos. Acá, en esa. ¿Ya? En el lado derecho no entendí muy bien la disposición. Estamos en la porción lateral. Es una visión lateral, no anterior. Ah, Lateral. ya. Mira. Mira, quédate, mira esa foto. Estamos acá, mira. Estamos acá. Ahí, mira. Ahí, en esa parte de ahí. ¿Cachai? Ya. Sí, Mírala bien. sí. El digástrico, con vientre anterior y posterior, el estilo de oído, estamos en esta porción de acá. Mira, vuelvo anterior. Acá estamos, ¿cachai? ¿Viste? Ya. Sí, y ahora sí El entendí. digástrico está por acá, y va por acá arriba, y está el estilo de oído. Estilo y oído. Acá, un hueso que parece cero aporte, que es un hueso en herradura, que es el hueso yoide, resulta ser la frontera definitiva de los músculos del cuello. Y es a través del hueso yoides como nosotros vamos a poder responder a todas las consultas que tenemos en cuanto a la orientación y ubicación de estas estructuras, ¿ya? Así que si nosotros queremos ver musculatura anterior del cuello, tenemos que conocer a este hueso, ¿ya? Eso, pasemos a la siguiente clase. Si quieren, paramos la grabación para que tengan dos clases distintas o quieren hacerla en conjunto.
Chicos, Yo creo que sería mejor en dos distintas. en dos Sí, distintas. igual Ya para la prefiero. grabación entonces, La paro. ¿ya? Y empezamos con lo siguiente. Ya, 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 ya. Jóvenes, comienza a grabar si quieren. Ya. En la región muscular cervical posterior, nosotros vamos a tener otras estructuras. Vimos cómo podíamos trabajar con la orientación de la cabeza para los estímulos lumínicos, ¿cierto? Y para los estímulos auditivos y poder rotar, inclinar, dirigir, ¿cierto? Y orientar la cabeza a todos esos estímulos en una función un poco más precisa. Pero ahora nosotros vamos a ir a la región posterior del cuello, ¿ya? En la región posterior del cuello vamos a ver partes blandas que están situadas por detrás de la columna cervical, ¿cierto? Y los límites anteriores. Acá nosotros vamos a ver el músculo trapecio, la región carotídea y la región supraclavicular. Miren, tenemos muchos músculos que tienen relación con la zona posterior de la cabeza. Si nosotros empezamos de superficial a profundo y hacia arriba, nosotros vamos a encontrar el músculo espléneo de la cabeza, el semiespinoso, el músculo oblicuo menor, el músculo recto posterior mayor de la cabeza, donde vamos a encontrar el arco posterior del atlas, que está en esta zona. Después vamos a encontrar el músculo longísimo de la cabeza, el semiespinoso del cuello, el músculo semiespinoso de la cabeza, por inferior el músculo espléneo de la cabeza, y más superficialmente el músculo trapecio, la porción posterior del músculo esternocleidomastoideo y más arriba, otra vez volviendo a las zonas profundas, el músculo recto posterior menor. ¿Ya? Esos son en relación a los músculos de la región posterior de la cabeza en el plano más profundo. ¿Qué pasa con la región en el plano medio? Vamos a encontrar los siguientes, que son el músculo semiespinoso, el músculo longuísimo de la cabeza, el músculo longuísimo del cuello y el músculo iliocostal, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Después vamos a encontrar el plano superficial, incluye el esplenio y el músculo elevador de la escápula, y en la porción ultra superficial, que es lo que podemos tocar nosotros, el músculo trapecio. Veamos. El músculo trapecio tiene tres orígenes, uno superficial, uno medio y uno inferior. El superior, perdón. Superior, medio, inferior. El superior tiene relación con la protuberancia occipital externa, el tercio medial superior de la línea nucal, el ligamento nucal y el proceso espinoso de vértebra C7. En su origen medio tiene relación con el... Nosotros en anatomía hablamos de apófisis o hablamos de procesos, ¿ya? Yo soy más de la idea de referirnos a proceso espinoso, en vez de apófisis espinosa, ¿ya? Aquí esta cuestión se me pasó. Proceso espinoso de T1 a T5 y el origen inferior es el proceso espinoso de las vértebras torácicas, de T6 a T12. Y la inserción es de superficial, es lateral a la tercera parte de la clavícula y el medio es el borde medial superior del acromion y en inferior el tubérculo de la pieza de la escápula, inervado por ¿cómo se llama? El nervio accesorio y el plexo cervical. Esa persona que ya. Nosotros entonces podemos dividir el trapecio en un trapecio superior, en un trapecio medio y en un trapecio inferior. El trapecio superior, que tiene su origen en la línea nucal, el trapecio medio en los procesos espinosos de C7 a D es dorsal, lo mismo que torácico, a T3, y el trapecio inferior, que tiene el origen en los procesos T4 a T12, ¿ya? Llegando hasta la espina de la escápula. Después nosotros vamos a encontrar el músculo esplenio, ¿ya? El esplenio de la cabeza que está arriba y el esplenio cervical que está abajo. Mismo músculo, distinta acción, ¿ya? El esplenio de la cabeza tiene una ubicación que es un poco más corta, ¿ya? Teniendo origen y es un poco más robusto, mientras que el esplenio del cuello tiene un origen igual alto y elevado, pero vertebral, pero tiene una inserción mucho más baja que es dorsal,
¿ya? O sea, el esplenio de la cabeza que está en esta zona de acá, cumple una función rotatoria y extensora del cuello, o sea, ayuda a mirar hacia arriba. El músculo esplenio del cuello tiene la misma actividad, pero alargando ahora el cuello a través de una inserción que es más larga, de las vértebras más altas, ¿cierto? Llegando hasta las dorsales un poco más bajas, ¿bien? Que son T3 a T6, que están acá abajo, ¿ya? Y este es C1, C3, ¿bien? Después tenemos el músculo elevador de la escápula. El músculo elevador de la escápula también tiene, miren, de C1, C2, C3 hasta acá arriba, ¿cierto? Y la espina de la escápula acá en el borde. ¿Dónde lo vamos a ver? El músculo esplenio, como ya les dije, tenía bueno, teníamos el músculo esplenio del cuello y el esplenio de la cabeza. Dos cosas importantes a diferenciar, obviamente, la acción que tienen sus dos vientres, la inervación distinta que estos tienen y la irrigación que tiene que ver con la arteria cervical profunda. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Extiende la cabeza y la inclina levemente hacia el lado, ¿ya? Si estos actúan en forma sinérgica, o sea, se apoyan para hacerlo, con músculos anterolaterales del cuerpo, ¿cierto? El recto del abdomen, incluso con músculos de la extremidad superior. Espera, no voy a saltar acá. Pasando posterior a los músculos de la región posterior del cuello, ahora en el plano medio. ¿Qué vamos a encontrar acá? El músculo semiespinoso de la cabeza, el borde medial, pero aquí ya nos saltamos el músculo esplenio, que lo vimos en las porciones un poco más de la región posterior con el plano profundo, el músculo longuísimo de la cabeza, ¿ya? El músculo iliocostal en la parte cervical y el músculo longuísimo del cuello, junto con el erector de la columna. Acá tenemos músculos que son un poco más cortos y también un poco más robustos. ¿Qué vamos a encontrar acá? El músculo semiespinoso de la cabeza, el músculo iliocostal y el músculo longuísimo de la cabeza en el complejo menor. Estos son los tres músculos más importantes del complejo medio, de la porción posterior. El músculo longuísimo del cuello es un músculo, como ustedes pueden ver, de distintos vientres, pues se considera un complejo extenso. Si ustedes ven el origen, tiene origen en C2 y C7, acá arriba, y tiene un origen bajo. Son los procesos transversos desde 1 a T6, hasta arriba, ¿de acuerdo? Que está en esta zona de acá. Acá, por alguna razón, no me quedó muy bien la escala, pero en realidad es para que ustedes puedan entender el origen, la función, ¿cierto?, del músculo semiespinoso de la cabeza en su complejo mayor, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? Extienden e inclinan la cabeza hacia el lado del músculo contraído, porque son bilaterales. El longuísimo de la cabeza, por su porción posterior, en realidad es estabilizar, porque es un músculo que no ejerce mucha fuerza, y que estabiliza los músculos, los movimientos laterales del cuello y eleva también levemente la escápula. El 50% de la elevación de la escápula corresponde a este músculo, ¿ya? Y el músculo longuísimo del cuello, ¿cierto?, que extiende la columna cervical y se inclina hacia su lado. Y el músculo iliocostal, que es un extensor de la columna y inclina y da rotación a la columna. En el plano profundo, nosotros, bueno, ya habíamos hablado parte del músculo semiespinoso, el músculo multifidio cervical, el músculo rotador cervical, el recto posterior, etc. Veámoslos ahora. Nos vamos a encontrar en una zona pequeña, no más grande que la palma del paciente, es muy chiquitito. ¿Y qué vamos a encontrar acá? El músculo recto posterior de la cabeza, ¿ya? El recto posterior menor, el recto posterior mayor. Después nos vamos a encontrar con el músculo oblicuo menor, que está acá atrás, ¿ya? Y después nos vamos a encontrar con el músculo oblicuo mayor, que está por inferior, ¿ok? Los oblicuos tienen esa disposición. El recto posterior menor, recto posterior mayor, el oblicuo menor y el oblicuo mayor de la cabeza, todos, ¿ok? Ya. Y atrás nosotros vamos a ver todo lo que cortamos para poder ingresar estos músculos. ¿Cuáles son esos? Bueno, y los músculos interespinosos del cuello que también se consideran del plano profundo. ¿Qué vamos a encontrar acá? La inserción del trapecio, la inserción del semiespinoso, la inserción del esplenio y la inserción del longuísimo. De los que están por medial, el músculo trapecio y el músculo semiespinoso; de los que están por lateral, el músculo esplenio y el músculo longuísimo. Y por acá, pasando, miren, por los ósteos de los procesos, ¿cierto? La arteria vertebral.
¿Qué vamos a encontrar acá? En los músculos transversos espinosos del cuello, nosotros vamos a ver que la inserción corresponde a C2 y C5 y el origen corresponde a T1, a T5. Son en realidad no son músculos muy robustos, son múltiples, ¿cierto? Y tienen esta disposición de medial a lateral, de superior a inferior, ¿ya? Y vamos a encontrar posteriormente, antes de pasar, el músculo multifibro y el músculo rotador en realidad que son agonistas, ya no son parte importante de eso. De hecho, la disfunción de estos músculos no altera en absoluto la rotación de la cabeza. Tenemos que hablar ahora de las fascias del cuello. Las fascias del cuello corresponden a la siguiente estructura: una cervical superficial que cubre el músculo platino, y después vamos a encontrar una hoja superficial, una media y una profunda. La hoja superficial, denominada también muscular mayor, que es fundamentalmente de revestimiento, y envuelve a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. La hoja media, que es muscular menor, envuelve a los músculos infraoidios. Y la hoja profunda, que es prevertebral, a los músculos largos del cuello, recto anterior, recto lateral de la cabeza. En la hoja visceral corresponde a la que cubre laringe, tráquea, faringe, glándula tiroides, y la hoja vascular que corresponde a la vaina carotídea, que tiene como contenido el nervio vago, que es el par número 10, la arteria carotídea común y la vena yugular interna. Acá, para que ustedes puedan ver cómo vamos a diferenciar, pero el origen de la fascia es muscular, tiene la fascia cervical en su hoja superficial, pretraqueal y prevertebral, y ahí ustedes pueden ver la denominación tradicional que actualmente se evalúa de esta forma. La vaina carotídea, que es una porción arterial y una venosa, donde tienes la fascia intercarotídea, el tabique sagital, la vascular, el tabique transverso, la fascia interyugular, la cervical, etc. ¿Ya? Y la visceral, que corresponde a la fascia visceral, denominada también como fascia bucofaringea. Veamos. Tienes una fascia superficial, ¿cierto? Y acá nosotros vamos a encontrar, quiero que vean esta estructura. Si nosotros vemos, lo más superficial que nosotros vamos a tener el retorno venoso a través del yugular anterior, acá. Acá vamos a ver la yugular externa, que está por lateral, y esta es cubierta por el clarisma, que está acá, ¿ya? El esternocleidomastoideo, lateral y robusto, el laringio recurrente que nosotros lo vamos a tener por acá, y miren lo que vamos a encontrar ahora, cómo se van a ir definiendo nuestras fascias. La fascia transversa, que deja todos los músculos superficiales del cuello afuera, ¿se dan cuenta? Superficial, 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 excepto el músculo externo-tiroideo, correspondiente a los músculos pretiroideos. La fascia cervical transversa, entonces nosotros vamos a ver por anterior, comunica, ¿cierto?, la vena yugular externa con la vena yugular interna, acá. Después de la vena yugular interna, sigue corriendo, está de color azul, sigue corriendo y llega hasta los músculos externo-tiroideos. Los comunica y hace lo mismo en su porción contralateral. De esta, en su porción un poco más profunda, vamos a encontrar otra fascia, ¿ya? Que es la fascia, no la fascia visceral, porque la fascia visceral es la que envuelve completamente la tiroides, ¿cierto? La laringe, la tráquea, etcétera, el esófago. Vamos a encontrar esta que es de color rosadito, ¿ya? Que es la fascia donde está el tabique sagital, la fascia intercarotídea, que la vamos a tener acá, mira. Después vamos a tener a esta fase le llama interyugular, pero esta fase que está acá se llama intercarotídea. Y acá, la formación de la fascia cervical transversa con la fascia intercarotídea nos va a dar la vaina carotídea. Y acá vamos a encontrar el contenido de la vaina carotídea, que corresponde a la vena yugular interna, a la vena carotídea, a la arteria carotídea común y al nervio vago, ya, el par 10. Esto ustedes también lo pueden diferenciar como lámina superficial cervical, superficie de la fascia cervical, lámina retrotraqueal, revertebral y la fascia alar o fascia bucofaringea. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la capa superficial? Se alcanzan a ver, la capa superficial envuelve los músculos posteriores de la cabeza, que están acá, el platisma que lo dejamos afuera, que es esto gris, que está acá, y el músculo esternocleidomastoideo que está por acá encima. Después la capa media, que ya los va a envolver. Ahora abandonamos eso y nos encontramos con los músculos profundos de la porción posterior del cuello y cubriendo la fascia visceral de la porción anterior donde están los músculos pretiroideos, que están acá. Esto que está acá es la tiroides, estos son los músculos pretiroideos y la vaina carotídea. Y la porción profunda que envuelve completamente a los músculos profundos de la región posterior del cuello,
y comunica ambas vainas carotídeas. ¿Qué tiene entonces la vaina carotida? No olvidar que corresponde a esta región de acá, tiene una vaina de comunicación que está acá, que es la porción más profunda del cuello, y el contenido de la vaina carotida, que es la vaina vascular, corresponde a la vena yugular interna, la arteria carótida y el nervio vago. Fin. ¿Dudas?